¿Alguna vez has sentido que separar tu basura no tiene tanto sentido porque terminas revuelta en el camión? En este episodio vamos a romper el cascarón de los residuos en nuestro país y, ojo, no es basura, son desechos. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a Microacción, el podcast oficial de Ergonomic México. El día de hoy vamos a tener un tema que está en boga por todo el movimiento que ha tenido y que seguramente habrás escuchado, y es el manejo de residuos y la nueva legislación en nuestro país. ¿Qué hay detrás del camión de basura y por qué separar la basura ya no es suficiente? Y para hablar de este tema y las nuevas tendencias, tenemos con nosotros a un experto en materia. Él es Francisco Galván, presidente de la Asociación Civil de Profesionales de Residuos de CELATAM y miembro nacional por México en la International Solid Waste Association. Como sabrán, vamos a tener muy pronto un evento en materia de residuos y él nos está ayudando a conformar el Gran Congreso Internacional de Gestión en Residuos. Qué mejor presentación, qué mejor experto para hablarnos en materia que Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Y bueno, como bien hiciste la introducción, es un tema muy interesante el tema de los residuos, especialmente en un país como el nuestro, que es donde nos interesa pues, que estemos con buenos servicios y vivir con una calidad de vida de acorde al cuidado de nuestro ambiente, ¿no? Exactamente. Y justo por eso, Francisco, quisiera iniciar nuestra plática con una pregunta que yo creo que es lo más cotidiano que hablamos cuando ponemos el tema en la mesa. Y es que mucha gente, cuando piensa en basura, que sabemos que deben ser residuos o desechos, tiende a tener el argumento de, pero yo ¿por qué voy a separar si después la gente que trabaja en los camiones recolectores terminan mezclando todo? No tiene sentido, mejor lo desecho igual, no separo. ¿Cuál es el argumento que debe contrarrestar esta situación, Francisco? Bueno, fíjate que es una muy buena pregunta, especialmente cuando el tema de la separación de residuos va ligado al tema de infraestructura. No me refiero solamente a que pase el camión enfrente del departamento, de la casa o del negocio, sino a la infraestructura que está detrás del proceso de recolección. Esto Claro, es, eh, las plantas de selección, si hay mercado para el tratamiento, si los residuos están enfocados a generar energía o definitivamente, como sucede en gran parte de nuestro país, pues terminan en un sitio de disposición final controlado o no controlado, lo que a veces conocemos como tiraderos, ¿no? Que esa es una realidad que vive México. Hay una carencia de infraestructura para el tratamiento, lo que en ocasiones genera un sentimiento en la población de decir, bueno, ¿para qué separo? Si va a claro. terminar en un tiradero, nadie lo va a aprovechar, mi esfuerzo es en vano, y bueno, en alguna parte de ese sentimiento tiene toda la razón. Eh, Carecemos de infraestructura para el tratamiento en México, definitivamente. Carecemos de políticas claras para resolver y mejorar el servicio de recolección, traslado, tratamiento y destino final. También es verdad. Lo que sí es que el que separemos nuestros residuos en casa, cuando menos en orgánico y no inorgánico, pues ya es una ayuda incluso para los propios servidores públicos que hacen el trabajo de recolección y Claro. como parte de tu formación personal. Lo que sí es importante es exigirle a las autoridades que mejoren los servicios y que existan esquemas de tratamiento de los mismos, ¿sí? Creo que esa es la parte. Y la otra, Paulina, que es muy importante y que perdemos de vista a veces como ciudadanos, es que es el único servicio público que no pagamos.
de manera directa me refiero, porque lo Sí, pagas claro. a través del predial o le das la propina al chofer, pero nunca llega un ticket a tu casa que dice ticket por o apoyo por recolección, tratamiento y destino final, ¿no? Sí, No como si lo existe, es no el agua pagamos. o la luz que llega a tu recibo y sabes cuál es la tarifa que te corresponde de acuerdo a tu generación o consumo. Exactamente. Fíjate que ese pequeño detalle que es, no es pequeño, es enorme, hace la Sí, diferencia de tener la infraestructura que requieren los municipios, que son los responsables de la recolección de los residuos sólidos urbanos, eh, contribuye a que se pueda generar esa infraestructura. Los ayuntamientos de repente no tienen la capacidad económica para hacer grandes inversiones para mejorar el confinamiento o el tratamiento. ¿Por qué? Porque dependen de las participaciones, dependen de la actualización de los valores catastrales y no es suficiente, ¿no? Se requiere en este país de pagar el servicio de recolección de acuerdo a tus capacidades económicas, ¿no? muy Esto bien, es, hay claro. que diferenciar quiénes generan mayor cantidad, qué capacidad económica, si es una zona residencial, una zona popular. Entonces, esa proporcionalidad ayuda a que podamos tener esa infraestructura que requerimos. Así es, así es. Y fíjate, Francisco, que a mí me gustaría abonar una parte que en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con un conocido, donde hablábamos del tema de la parte humana de los desechos, es decir, la gente que los gestiona, quienes los recolectan, quienes los separan, quienes los envían a un destino final, porque al final del día todos esos residuos son manejados por personas, personas que se pueden lastimar, que se pueden contaminar, que se pueden enfermar si tú desechas de manera no adecuada, por ejemplo, jeringas, vidrio, o sea, todos esos materiales son manejados por personas que a veces no tienen el equipo, como bien lo dices. Ya no hablemos de la infraestructura, el equipo necesario para ese tipo de manejo. Entonces, si yo no sé cómo desechar adecuadamente ciertos materiales, pongo en riesgo a esa gente. Hubo una ocasión en la que incluso trabajábamos con gente de una autopista y en los derechos de vía, la gente nos decía que encontraba al aire libre equipos desechados de diálisis y ellos tenían que recogerlo Vaya. sin un equipo adecuado. Y esto es totalmente frecuente, ¿no, Francisco? Mira, hay un tema eh, que es muy importante. Cuando tú eres el responsable de un servicio público, llámese gobierno municipal, en el tema de la recolección de los residuos generados en casa habitación, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, conocida como LEPEGIR, que es nuestro marco Ujú, normativo federal en México, así es, establece la obligación de que los gobiernos municipales tengan un diagnóstico de la situación de los residuos en su localidad, cuántas unidades hay, cómo se gestiona, se dispone en un relleno sanitario o en un sitio no controlado, si hay planta de transferencia, si hay tratamiento, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte operativa administrativa de los residuos, pero con ese diagnóstico se elabora un instrumento de política pública que se llama Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral. Ese documento es la política pública donde el gobierno municipal, basado en su diagnóstico, organiza, invierte, mejora, evalúa la gestión de los residuos en su territorio, claro. ¿sí? Si los gobiernos municipales no tienen ese proceso de planeación, tienen personal equipado, me refiero con capacidades de saber qué es lo que están recogiendo, cómo se recoge, dónde se dispone, Así es. eh, entonces vienen estos accidentes de los que tú comentas, un escurrimiento del contenido de la diálisis, por ejemplo, una lanceta de un diabético, que es muy común, ¿no? Claro, Que se claro. desecha ahí, porque son residuos que puedes considerar residuos peligrosos domésticos infecciosos, ¿sí? Sí. Entonces, se requiere toda una instrumentación de política pública. Muy pocos municipios en el país realmente le dan seguimiento a esta obligación. Si no se cuenta con ella, entonces pasan estos accidentes.
además de que no se evalúa si avanzamos o no avanzamos. No sé si estás de acuerdo. Si no tienes un instrumento que Claro, te diga cómo medir, lo que no se mide no existe, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. esta parte es importantísima y va ligado a la parte de si separamos o no separamos, cómo entregamos y a dónde enviamos. Entonces, el, el generador ciudadano debe de saber por qué se para, a dónde va, cuándo se recolecta, qué se hace con el residuo. El operador del camión, el administrador del sistema y el destino final, ya sea concesionado o municipal o intermunicipal, deben de tener la misma información de qué está Así es, pasando con el tema. ¿Estás de acuerdo? Muchos totalmente. nos sorprendemos de cómo manejan los residuos en Europa y en Estados Unidos y wow, pues sí, pero allá pagan, hay una exigencia social, hay una capacitación, hay una corresponsabilidad y hay un interés de una formación educativa para tener un entorno agradable. ¿Qué pasa en México? Bueno, pues en México, en ocasiones tenemos otros datos, en ocasiones no queremos asumir y culpamos a otros niveles de gobierno, a otras gentes, y no asumimos la responsabilidad como servidores públicos en el caso de los que están al frente de un servicio público. Claro, quien toma ¿Sí? la decisión, pero al final, como bien lo dices, es una corresponsabilidad. Yo como generadora de mis propios residuos tengo que saber cómo disponerlos, a dónde se van a ir, cómo se van a transformar o desechar o destruir, convertir lo que corresponda a cada uno. Y eso creo que es un factor humano que se tiene que valorar mucho. Del otro lado vienen los recolectores. Creo que la gran visión de las personas es que si yo le doy la bolsa al recolector, y ahí terminó mi responsabilidad, ya desapareció de mi vista, ya no sé qué sigue. Y desafortunadamente se sigue apreciando el sector de los residuos como una actividad informal, cuando realmente ya hay toda una industria, hay tecnologías, hay legislación, como bien lo mencionabas, que ya regula o que ya genera una economía a través de los residuos. Y en este sentido, Francisco, ¿cómo es la transición en México, ahorita que lo comparabas con otros países, para que dejemos claro que ya no estamos viviendo en la informalidad de los residuos, sino que tenemos que transitar y solidificarnos en esta parte de una industria formal en México? Mira, te voy a decir algo, a veces no se quiere hablar con seriedad del tema. Falta que muchos gobiernos municipales, estatales y la propia federación em, eh, realmente apliquen la normatividad, Claro, realmente sean instituciones serias, en términos de están obligados, de acuerdo a la Constitución, en el artículo cuarto, a brindar un ambiente sano a la población. Entonces, sus obligaciones están claras dentro de la ley, pero no las han asumido. O en los últimos años se ha perdido la institucionalidad. Y el tema de así los es. residuos es uno de los últimos servicios que le dan atención. Sin embargo, junto con el servicio del agua potable, son los principales servicios que requiere la población. ¿Por qué? Porque tú lo vives día a día. No recogen los residuos, la gente empieza a tener problemas. Nadie quiere los residuos enfrente de su casa. No hay Claro. suministro de agua y hay problemas. Pero en ocasiones son los servicios a los que menos se le invierte dinero, especialmente a residuos. No quiero decir que en todas partes de la República. Hay grandes proyectos, te puedo decir que Querétaro, te puedo decir Muy bien. que Aguascalientes, Zapopan, en Jalisco, te puedo decir que en algunos servicios en Monterrey. Hay distintas zonas del país que tienen muy buenos servicios, ¿no? Sin embargo, no es homogéneo el país, no es homogéneo. Entonces, tiene que haber mucho más seriedad de la parte institucional, tenemos que ser mucho más institucionales, tener los instrumentos de política y establecer reglas claras para la inversión en infraestructura, porque por más que separemos los residuos en casa, si no hay infraestructura, si no hay planeación y si no hay instituciones serias, pues todo lo demás son puras vaciladas, ¿no?
Claro, son cosas que yo siempre he dicho, se van a quedar en el papel, porque no hay forma de aplicarla, no hay vigilancia, no hay sanciones, y que justo llega la conversación a un punto medular que quería tocar contigo, Francisco. Ujú. Hablando de residuos, un tema que se ha puesto en el top de la agenda pública es hablar de economía circular, la importancia, los beneficios, cómo alcanzar la economía circular, cómo puede ser todo un detonante, precisamente, y valga la redundancia, económico, ¿no? Ya contamos hoy con una ley general de economía circular, pero ¿qué tan viable es implementarla y sobre todo, qué tantos cambios va a poder generar si, como bien dices, no contamos con la infraestructura e incluso la atención de las autoridades, de la gente en común, la ciudadanía, para saber cómo implementarla? ¿Qué cambios podemos esperar o no sobre esta ley? Pues mira, yo soy muy crítico en esos temas. Te puedo decir que tenemos la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos desde el año 2023. No la evaluamos y en México se siguió la tendencia de la economía circular. Mucha gente no entiende ni siquiera qué es economía circular, mucho menos gestión Sí, integral. Entonces, la economía circular es un tema mucho más amplio que la gestión, ¿no? Mucha gente lo confunde con el mero reciclaje de los residuos y sí, no es así, así es. no es así, ¿no? Se habla en el gobierno federal, se habla de los parques de economía circular, que dices, bueno, es un parque de tratamiento de residuos o un parque de economía circular, porque la circularidad quiere decir, pues, el aprovechamiento de la materia prima en todas sus etapas, aprovechamiento del agua, reducción de emisiones, reaprovechamiento de la materia prima, reducción de los residuos, volverlos a meter al ciclo. Es mucho más amplio Así el es. contexto que el mero reciclaje, ¿no? Y Y luego es hay el también común una que cosa. todos pensamos. Sí, fíjate, y luego también hay un tema muy claro, se habla de reciclaje. Oh, es que yo voy a reciclar en mi casa. Espérame, tú no reciclas en tu casa, tú separas, clasificas y entregas, ¿no? Porque el reciclaje es un proceso de transformación. Así Yo es. almaceno PET y lo envío a reciclaje y puede ser un reciclaje primario, que es PET, lo convierto en PET, o el PET en un secundario lo convierto en hilo de poliéster para hacer una chamarra, por poner Claro. un ejemplo, ¿no? La economía circular en México, las empresas lo practican, muchas de ellas. Muchas de las empresas practican la economía circular. Por ejemplo, dentro de algún proceso productivo, voy a poner el ejemplo, para pulir las piezas eh, de, eh, de equipos electrónicos, a veces se utiliza arena sílica, ¿no? La arena Ujú. sílica es una base Sí, para hacer vidrio. Entonces, de repente se contamina el 8% de esa arena, pero para el proceso de pulir ya no sirve, pero puede servir para otra área de producción, no sé, vidrio, eh, cualquier otra cosa, ¿no? Estas empresas ya okey, no lo sí. disponen como un residuo, sino lo utilizan como una materia prima que luego comercializan. Realmente eso es una circularidad de un tema, de un subproducto que sale de tu proceso productivo. Eso se practica en México Muy bien. desde hace ya muchos años. Ahora, eso lo hacen las empresas por economía. ¿Estás de acuerdo? Es un tema económico de Totalmente. las empresas. Sí, sí, le En vez ven de el pagar, beneficio económico, ya sea un ahorro o una ganancia. exactamente, pero también una contribución a que ese residuo no se convierta en un residuo, ese material, sino sea una materia prima para alguien más. ¿Sí? La ley de economía circular viene a ayudar a toda esa parte del proceso de servicios, la industria y el comercio. Este, en el tema de los residuos domésticos, lo que se requiere es una gestión integral y un manejo integral, ¿sí? Es sumamente importante y para mí, como técnico, la infraestructura es fundamental. Si no tienes infraestructura, entonces vas a seguir generando en la población el desinterés, la falta de credibilidad en la autoridad, la falta de credibilidad en el otro, la falta de seriedad, que unos tienen unos datos, otros tienen otros datos, y entonces
eso se genera en una desconfianza social mutua en el país, que eso no ayuda a Claro, nadie, ¿no? Entonces, el tema de los residuos es un tema de corresponsabilidad. El generador que comercializa, produce, como el que consume, como la autoridad, para poder tener todo un proceso más armónico en el manejo de los residuos. Por eso se sorprenden que en Europa y Estados Unidos y, wow, cruzo la frontera y me vuelvo el más limpio del mundo, porque te sancionan, porque hay normas, porque hay reglas, porque hay cumplimiento, porque hay seguimiento. Y en así el caso es. nuestro en México, no existe todo eso. Existen Sí, no instituciones muy pasa nada. débiles. No pasa, es el país de no pasa nada, no solamente en los residuos, en muchas otras cosas, ¿sí? Pero la gestión integral es un tema fundamental porque tiene muchas repercusiones, Paulina. Mira, tiene repercusiones de imagen urbana. Si tú Sí, ves basura en una ciudad, el turismo no va a esa ciudad. El ciudadano local empieza a padecer de enfermedades, ¿no? Empieza a acostumbrarse a que un entorno está sucio, ¿no? Permites que la autoridad, no cuestionas a la autoridad por su incapacidad de prestar un servicio, ¿no? Y buscas cómo deshacerte de tus residuos y generas una contaminación que repercute en tu salud. Por eso te digo que es un tema de corresponsabilidad. totalmente, totalmente, coincido contigo, incluso, agregaría el tema de la fauna nociva, ¿no? Todo lo que se genera con esta acumulación y que propicia que entonces una mala disposición, una mala generación o no recolección de residuos, pues tenga estos tiraderos clandestinos o atrás del patio donde haces un hoyito y quemas esos desechos. Creo que ahí algo fundamental y que me gustaría rescatar de lo que mencionaste es la corresponsabilidad, pero informada, que la gente, incluso como bien decías, comience por distinguir qué es un desecho, qué es un residuo, qué es basura. Y para eso creo que hay grandes esfuerzos y voluntades que hoy están redefiniendo la forma en la que vemos el manejo de los residuos. Parte de esto viene, por ejemplo, la próxima, el próximo evento de Expo Residuos 2026, donde contamos también con tu gran participación en la organización del Congreso Internacional en Gestión de Residuos. Francisco, para entrar rápidamente en esa materia, antes de irnos, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a poder ver en esta experiencia y qué va a cambiar el sentido de la gente visualizando los residuos en México? Bueno, muchas gracias. Mira, pues sí, tenemos, está la Expo Residuos el 3, 4 y 5 de marzo en el Centro City Banamex, están cordialmente invitados. Dentro de la Expo, pues se organiza en coordinación con la Expo y DS Latam ISWA México, el Congreso Internacional de Gestión Integral de Residuos. Este año tenemos la temática de energía y residuos, Ok. pasar de la gestión a la generación de energía. Es una manera de aprovechar los residuos de manera importante, para lo cual se requiere infraestructura. Y Por bueno, cierto, sí. dentro de las conferencias, pues lo que se busca es poner dentro del ámbito de la discusión del sector, pues tanto las reformas existentes en el país, la ley de economía circular, qué está pasando en otros países respecto al aprovechamiento de los residuos como fuente de energía, qué buenas prácticas hay en México. Te decía que hay muy buenas prácticas, no es homogéneo, pero hay muy buenas prácticas. Eh, el tema de los parques de tratamiento de residuos, que son totalmente diferentes a los parques de economía circular, ¿no? Estos son parques específicamente Claro. para tratar el tema de los residuos, donde tienes distintas fases del manejo, como puede ser generación de compostaje, generación de energía, un relleno sanitario bien gestionado, una planta de selección y temas que comparte la Unión Europea respecto de sus experiencias en la gestión de los residuos, no solamente en el tema de infraestructura, sino en el tema organizacional. Y aquí, Entiendo. bueno, creo que es un evento donde está abierto al público.
ahí está en la página del Congreso Internacional, ahí se pueden inscribir. Es un muy buen espacio para intercambiar opiniones, vincularte, conocer cómo se hacen las cosas en otra parte del mundo. Los residuos son similares, pero las soluciones, hay muchos donde ya exploraron, ya pasaron por donde estamos nosotros, ¿no? Fíjate que en esto que comentabas y que va a pasar en el Congreso, hay buenas prácticas y un tema interesante es la institucionalidad, como te decía. Ok, Hay dos ejemplos importantes. La Ciudad de México acaba de poner en marcha la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos. Es una institución que va a manejar todo el proceso de planeación, infraestructura de la Ciudad de México y bueno, ya implementaron el sistema de recolección selectiva porque tienen ujú, 2 plantas de selección muy nuevas, sí, sí. 5 años que se construyeron y que están en operación y que vienen a ayudar muchísimo a todo este proceso de creación de infraestructura y seguimiento a la política pública. Otro es la zona metropolitana de Guadalajara, que publica residuos, que aún no se ha puesto en marcha, pero Ujú, son instrumentos que vienen a lo que platicamos, a tener instituciones mucho más serias, así es. técnicas, que tengan una visión urbana, de planeación urbana territorial, para mejorar el tema de infraestructura, manejo, instrumentos de planeación, sistemas de tarifas. Entonces, hay cosas muy interesantes que se van a ver dentro de este congreso y bueno, pues dentro de la expo podrán encontrar empresas que son del sector, este, empresas que fabrican equipos de recolección, plantas de tratamientos, equipamientos de maquinaria pesada, botes, equipamiento urbano, que es sumamente importante, entre otras tantas cosas, ¿no? Consultorías. Excelente, excelente, Francisco. Celebro mucho esta nueva edición de Expo Residuos 2026, porque como bien dices, todas las personas, este evento es abierto al público, tenemos que asistir, conocer qué hay detrás de los camiones, que no es donde terminan nuestros residuos. Hay todo un mundo que podemos conocer, es toda una industria e incluso una fuente, una gran fuente económica en nuestro país. Entonces, les recuerdo, inscríbanse, ingresen a la página 3, 4 y 5 de marzo, Centro Banamex, ahí los esperamos. Francisco, hay todo un mundo que hablar sobre los residuos. Me encantaría invitarte a un nuevo episodio. ¿Permaneces con nosotros? Claro que sí, será un gusto. Sí, es un Muchas tema gracias, apasionante. Francisco. Gracias, Francisco. Si queremos continuar la charla, saber más de la expo, ¿cómo podemos contactarte? Bueno, pueden contactar la página www.dslatinoamericana.org o www.congresointernacionalderesiduos.org y ahí pueden encontrar toda la información tanto de la Asociación de Profesionales en Residuos como del Congreso y de la propia Expo. Excelente. Los invitamos, ya saben, a seguir las páginas, las redes sociales de la expo y esperamos verlos por allá muy pronto. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Y para nuestros escuchas, esperamos que les haya gustado. No se pierdan la segunda parte, donde seguiremos hablando de los residuos y el gran evento Expo Residuos 2026. Yo soy Paulina Martínez. Por favor, envíenos sus dudas, comentarios al mail contacto@ergonomic.com o en nuestro WhatsApp el 55 382 3847. No se olviden de darle clic en seguir nuestra playlist. Esperamos su conversación. Hasta luego. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto, una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación. Del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, se
semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.